de San Juan, en el capítulo 1. Cuando empezó el ministerio del Señor aquí en la tierra, había muchos que deseaban, sin saber que en Jesús era en quien se cumplían las Escrituras, deseaban que viniera alguien, porque las Escrituras lo anunciaban desde hacía tantísimo tiempo. Y todos deseaban a este Mesías que viniera a la tierra para que fuera también la plenitud de ellos. Hoy nosotros lo hemos encontrado y podemos decirle que para nosotros es nuestra plenitud. Pero vamos a leer algunas situaciones que tenían que ver con la gente que estaba en la tierra en este momento y cómo lo iban recibiendo a Él y qué pasaba cuando se encontraban con el Señor en sus vidas. Evangelio de Juan 1. Vamos a leer los versículos del 43 al 50. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 al 50. Les estoy dando un poquito de tiempo para que busquen en sus Biblias, así pueden seguir la lectura conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 43 al 50. Dice así: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que conoce cada una de las cosas de nuestra vida. Generalmente cuando va a acontecer algo en nuestra vida o tenemos el desafío de empezar un nuevo proceso, una nueva situación, un nuevo desafío, hacemos como Natanael, ¿verdad? Sacamos nuestras propias conjeturas, hacemos nuestros propios juicios previos y llegamos a distintos tipos de conclusiones. En esta oportunidad, Natanael no estaba equivocado en lo que pensaba, porque de verdad que Nazaret era una ciudad pequeña, estaba en un valle, tenía una población bastante corta, pocos habitantes, y no era de las más notorias. Pero no era eso lo que él tenía que fijarse ante el llamado de Felipe. Posiblemente estos eran hombres que fueran estudiosos de la palabra de Dios, porque Felipe le dice: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. No le dio otra referencia más que lo que las Escrituras podían decir de aquel a quien estaban esperando. Con lo cual quiere decir que le hablaba en un lenguaje que Natanael conocía.
Por lo tanto, podemos deducir que Natanael era una persona estudiosa de la palabra de Dios, que conocía la ley y que conocía a los profetas. En el versículo 46 vemos todo el prejuicio de Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe no se puso a discutir, ¿vieron? ¿Qué le dijo? Bueno, anda y ve. ¿Vieron cuando nosotros predicamos el Evangelio y le contamos a algunas personas las maravillas y los milagros que Él ha hecho con nosotros? Que a veces, generalmente y por lo general, ponen en tela de juicio que lo que nosotros les decimos sea verdad. A veces somos muy entusiastas en la manera de llevar nuestro mensaje porque lo que nos ha sucedido es muy grande. Entonces cuando el otro nos escucha nos dice, y bueno, está bien, así una cosa le decimos nosotros, andá y probá. Probá a ver si este Dios que yo te anuncio no es tan grande como lo que yo digo. Y emprendemos un desafío hacia la otra persona para que la otra persona también pueda encontrarse con el Señor. Y a este Natanael Felipe le decía, bueno, así que de Nazaret vos decís que no sale nada bueno. Es cierto, es una ciudad pequeña, está a 100 y pico de kilómetros del centro comercial, es un paso para dirigirse hacia aquel otro lugar importante. Incluso parece ser que los israelitas despreciaban a los galileos y los galileos despreciaban a los nazarenos, a los que vivían en Nazaret, ya que era una parte de esta región. Así que podemos encontrar que lo que Natanael decía no estaba tan equivocado. ¿Puede de Nazaret salir algo de bueno? Sin embargo, vaya que salieron bastantes cosas buenas de este que venía de Nazaret. Miren lo que dice en Lucas 1, 26 y 27. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, ¿cómo? Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Sí que puede salir algo bueno de un lugar pequeño e insignificante como Nazaret. Sí que puede salir algo nuevo. Ni más ni menos que el ángel había venido a anunciarle a María que ella iba a engendrar al Salvador de la humanidad. Y muchas más cosas pasaron allí. Voy a citar 2 o 3 nada más. En Mateo 2:23 dice, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Haciendo un poco de historia, recordamos que Jesús había nacido en Belén, pero que los padres, como vimos, María vivía en Nazaret, y ellos habían tenido que concurrir a la región de Judea, a la ciudad Belén, que era donde estaban empadronados, para compartir su filiación, para que fueran censados. Las Escrituras decían que en Belén tenía que nacer el Salvador, y ellos estaban a ¿cuántos días de camino de este lugar? Sin embargo, el Señor hizo que hubiera un censo, hizo que por una situación legal tuvieran que viajar y se desplazaran hasta ahí. Después vemos la escena donde los magos de Oriente se presentan ante Herodes y le dicen que van a ir a la ciudad donde nació el Salvador. Y Herodes le dice, decime dónde es, que yo quiero ir a adorarle. Entonces los magos son advertidos y cuando llegan le advierten a José y ellos luego se dan cuenta de que tienen que huir también de ese lugar. Se van a Egipto, el ángel así se lo dice, y después vuelven. Y cuando querían volver a Judea, que parece ser que era donde estaban viviendo, porque no sé si notaron en el relato, no lo voy a hacer muy largo ahora, pero cuando los magos vuelven, no fue probablemente enseguida del nacimiento, sino que probablemente ya estuviera establecida la familia en Judea, en Belén, por lo menos en Judea, porque dice que fueron a la casa. Y si recordamos, Jesús no nació en una casa, nació en un establo. Entonces cuando se van a Egipto y vuelven, quieren ir otra vez a Judea porque Herodes ya había muerto, había mandado a matar, recuerdan la escena, ¿no? De los niños de hasta 3 años, creo, porque creían que uno de esos iba a ser el Salvador, entonces se aseguraba que su dinastía no corría peligro matando al rey de Israel. Esto no pudo suceder porque el Señor fue preservado y cuando Herodes muere ellos vuelven, pero se encuentran que había un descendiente de Herodes y como tenían miedo, ¿qué hacen? Vuelven
donde la palabra decía que ellos tenían que morar otra vez. Vuelven a Nazaret. Probablemente se desarrolla toda la infancia, juventud, primaria y hasta el desarrollo en el que vemos que comienza el ministerio del Señor en esta ciudad. Sí, puede salir algo bueno. Y un último texto para que veamos lo bueno que salió de Nazaret. En Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Como dijimos antes, residía en Nazaret, fue a Belén al censo y después volvió. El Señor siempre hace de la manera más insólita en nuestras vidas. Podía haber elegido una mejor ciudad, podía él mismo haber elegido una mejor familia, podía haber elegido una mejor descendencia. Cuando vemos la genealogía encontramos que hay personajes que decimos, pero ¿cómo puede ser que estas personas estén en la genealogía divina? ¿Cómo el Rey del Cielo desciende de una prostituta, desciende de una persona con este carácter, desciende de... Él no vino según las leyes del mundo. No vino a demostrar que nosotros teníamos que ser perfectos, sino que vino a que aquello que no era, sea. Y de esta ciudad pequeña y menospreciada, Él iba a enseñarle al mundo de Él era de quien hablaban las Escrituras y que venía a redimir a la humanidad. Gloria a su nombre. Nos enseñó la humildad. Nos enseñó que Él no venía a ponerse la corona de conquistador, que Él no venía por el oro, Él no venía por la gloria de la humanidad, sino que venía porque Él tenía la gloria del Padre, a darnos salvación y a morir por nosotros. Qué paradoja, ¿verdad? Porque el mundo, los israelitas lo esperaban como aquel que los libertara de una causa tan importante como es la que ellos llevaban adelante en cuanto a querer ser librados de la esclavitud romana. Pero esto no iba a suceder, porque lo que venía a ofrecer Jesús era una libertad mucho más grande, era la libertad del pecado. Porque el pecado iba a llevar a la humanidad y a Israel y a todo aquel que no se encuentre con el Señor a la perdición eterna. Sin embargo, Él, pagando el precio del pecado de cada uno de nosotros en su carne, nos ofrece el sacrificio para que lo aceptemos como propio y recibamos la salvación gracias a su sacrificio. ¿Usted está agradecido a Él? Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, que has dado tu vida por nosotros y que has venido de un lugar humilde y nos has enseñado a que tenemos que ser humildes porque en ti, Señor, está la verdadera grandeza. Gloria a tu nombre, Salvador. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias. En el 47 y 48 que leímos recién de Juan 1 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Se ve que no era muy humilde Natanael, ¿no? Porque le dice Jesús, acá viene este que es un fenómeno. Sí, se ve que me conocés, le decía Natanael por poco, ¿no? Pero era la verdad, era un verdadero israelita en quien no había engaño. Entonces Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nosotros estamos en la iglesia desde hace muchos años. En mi caso, en marzo van a ser 41. Y cada uno de ustedes tendrá una experiencia de X cantidad de años. Y hemos visto seguramente en la iglesia a lo largo del tiempo muchas personas que han pasado. Hemos visto personas en otras iglesias, hemos compartido testimonio con otras personas en otros lados y muchas veces encontramos que muchos de aquellos que compartían nuestro camino se han apartado y que siguen otra vez en el mundo y no entendemos cómo después de haber conocido a un Dios tan grande y misericordioso se volvieron atrás, pero lo hemos visto y lo veremos hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Del Señor depende el juicio que hará sobre ellos y en qué lugar les corresponderá estar en la eternidad.
Si tendrán una segunda oportunidad o no, ese es un terreno en el cual no me corresponde meterme. Simplemente como observación hago esto. Natanael era un verdadero israelita. No había engaño en él. Que el Señor nos ayude, porque en el momento que nosotros le hemos entregado nuestro corazón al Señor y decimos que somos de Él, pasamos a ser como Él. Por lo tanto, tampoco tiene que haber engaño en nuestro corazón ni en nuestra boca, y nuestra búsqueda hacia Él tiene que ser sincera. Cada uno de nosotros es el único que sabe, junto con el Señor, en qué grado de sinceridad puede estar nuestra entrega. Y si aún en una escala, por decir algo, de 1 a 10, estamos en el 1 y nos faltan subir 9 escalones, el Señor nos ve como si estuviéramos en el escalón más alto, si es que nuestro deseo es seguir creciendo en este camino, entregarle nuestro corazón y permitir que Él siga obrando en nosotros para que no encuentre engaño en nuestra consagración. Esto es lo que veía en Natanael. Era un verdadero israelita. ¿Y saben qué era lo más habitual en la época? ¿Qué tipo de personas encontraban? ¿Qué tipo de característica tenía el pueblo de Israel para con Dios también? Era el engaño y la hipocresía. Por eso le dice a Natanael, es un verdadero israelita en el cual no se encuentra engaño. A ninguno de nosotros se le ocurriría decirle a otra persona algo de lo cual es ajeno. Si alguien está cruzando la calle y la cruza bien, a nadie se le ocurriría del otro lado de la calle decirle: qué lindo que mañana es lunes. ¿Qué tiene que ver? Te va a decir el otro. Pero sí le podríamos decir: qué bien que cruzaste la calle, porque estamos en tema. Y en esta situación vemos que el Señor le dice a Natanael, un verdadero israelita en el cual no se encuentra engaño, porque el engaño era lo habitual en las personas que se querían acercar a Dios o que pretendían estar cerca de Dios, como los religiosos, los escribas, los fariseos, etc. Y muchos de los que seguían a Jesús por conveniencia. Miren algunos textos que confirman esto. En Mateo 6:2. Cuando pues, esto lo decía a los religiosos, ¿no? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de sí, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Claro. Si vos sos una persona dadivosa, generosa, si haces lo que Dios te pide, que es tratar de ayudar, compadecerte del prójimo, ayudar al pobre, cuando des una limosna, no salgas a la calle a decir: miren qué bueno que soy, di una limosna, soy un gran ofrendador, ¿no? Miren si cuando levantamos la ofrenda todos los domingos, todos decimos: mira todo lo que pongo, ¿no? No estaría bueno. Sin embargo, en aquella época se encontraba este tipo de acción bastante habitual. Por eso Jesús la mencionaba. En Lucas 11:44 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Era bastante suave, ¿no? El diálogo que tenía con ellos. El hipócrita era algo así como el actor, alguien que desempeñaba un rol al cual no era, a eso se refería. Pero cuando buscamos una explicación suave para lo de sepulcro, ya ahí se me terminan los argumentos. Era como que realmente quería llamarlos a la reflexión y enseñarles verdaderamente cómo tenía que ser la conducta de aquellos que los siguieran. Tenían que ser verdaderos israelitas en los cuales no hubiera engaño ni hipocresía. Y en 2 de Pedro 1:2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Saben qué? Esto lo dice Pedro, y paradójicamente Pedro fue reprimido en una ocasión por el apóstol Pablo, porque él conocía perfectamente de que ahora en el pueblo de Dios no había judíos y gentiles, sino que había cristianos. Sin embargo, en las primeras épocas de la iglesia estaban fundamentalmente y mayoritariamente concurridas por judíos e iban ganando con su testimonio y su predicación a aquellos que no eran del pueblo escogido, y muchos se convertían y venían también a la iglesia. Pero
fundamentalmente y mayoritariamente vemos que eran personas que habían abrazado la religión judía en un primer momento. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando estaban en estas iglesias, que ya habían sido ahora predominantemente gentiles, por decirlo de alguna manera, cuando venían los judíos a visitarlas, Pedro se iba con ellos y se hacía el judío. Y Pablo lo retaba y le decía, no, ¿cómo haces eso? Y esa era una actitud hipócrita. Y mire cómo le habrá pegado esto en el corazón a Pedro, que en una de sus cartas después él mismo dice que no hay que ser hipócritas y que hay que ser sinceros en la búsqueda y que no hay que tener envidia y que no hay que tener detracciones y que había que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada, que era el evangelio puro que habían recibido. Un israelita de verdad, genuino, en el cual no había engaño ni había hipocresía, era Natanael. Que el Señor nos ayude, que nosotros podamos también ser considerados de esa manera. Y por último, en el versículo 50 dice, Juan 1:50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Recuerdan cuántas veces se menciona la higuera en la Biblia? Yo recuerdo que en muchos pasajes, la higuera que aparentemente por el aspecto que tenía desde lejos debía dar fruto y no tenía fruto y Jesús la condena. Habacuc la menciona cuando dice que aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto, y muchas veces habla la Biblia de la higuera o de la vid como un patrimonio y un bien que tenía aquel que la poseía, porque de la higuera o de la vid, en este caso de la higuera, se podía extraer ganancias, se podía tener alimento y además era algo bastante complementario en cuanto a la vivienda. Situémonos en la época de aquel entonces. Una tierra árida, como la que estamos hablando, Galilea, toda esa zona, una tierra con un sol abrasador. Las viviendas no eran como las que imaginamos nosotros ahora, amplias, generosas, con varios ambientes. Probablemente fueran la mayoría con un ambiente grande en el cual se compartía todo. Imagínense en una época normal de 30 y pico de grados, la cocina prendida para poder cocinar y con el fuego prendido todo el día. Qué lindo que estaba para dormir la siesta ahí adentro, ¿no? Entonces la gente, ¿qué hacía? Tenía árboles que le daban sombra y los sembraban alrededor de las casas. Y la higuera tenía una particularidad. Era un árbol de aproximadamente, podía llegar a medir hasta 5 metros de alto, un tronco muy grande, ramas que podían extenderse hasta 8 o 10 metros. Estoy pensando... Esto debe medir 8 metros, ¿no? De ancho más o menos. Imagínense brazos así de largos con las ramas de la higuera, en el cual se utilizaba para salir a refrescarse, a meditar, salir a descansar, salir a mirar su propio patrimonio. Y en esa higuera era donde Natanael probablemente, buscando un poco de descanso del calor que haría dentro de la casa, o del olor a comida, o del griterío propio de una familia que vive todo metida en una habitación, por grande que sea. Ahí era donde el Señor lo había visto. Y dicen los estudiosos de las costumbres y la época, que probablemente eran estos los lugares exteriores, frescos. ¿Vieron cuando vamos de visita a una provincia que tiene un clima seco como Mendoza, Córdoba? A mí me pasó la primera vez que fui a Córdoba que hacía un calor tremendo, hacía un sol que partía la cabeza al medio. Y de pronto estábamos paseando como él por una plaza, creo que era, y había unos arbolitos alrededor de la plaza, y yo acostumbrado a Buenos Aires, lo único que esperaba era volver al hotel, pero se nos ocurrió ir a parar un poquito abajo del árbol. No puedo explicar el fresco que hacía ahí abajo, de esa sombra, porque era un lugar seco y la sombra de ese árbol era fresca. Entonces imagino que la sombra que daba este árbol que estamos citando seguramente sería fresca y confortable. Entonces probablemente lo utilizaban para meditar, para orar,
para descansar, para buscar la presencia de Dios e indagar quizás aún en aquello que habían leído en las Escrituras en las sinagogas. El Señor le dice: te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué importancia tendría que lo hubiera visto abajo de la higuera? Sino porque supiera que debajo de la higuera era donde probablemente Natanael estuviera buscando las respuestas, la presencia de Dios, y encontrarse con aquel que había leído tantas veces y que iba a venir a dar su vida por la humanidad. Cada uno de nosotros tiene una posibilidad cada día de tener un lugar. Seguramente cada uno de nosotros tiene simbólicamente una higuera a la cual recurrir. Mi higuera, ¿saben cuál puede ser? No está ni en mi casa, no está ni en el altillo, no está ni en el patio. Tengo una parra, no está abajo de la parra tampoco. Donde yo hoy pensaba, si a mí me preguntaran hoy a la tarde en la predicación, ¿dónde es el lugar donde mayor cantidad de preguntas le hago a Dios? ¿Dónde es el lugar donde mayor cantidad de respuestas busco de Dios? ¿Dónde es el lugar donde alabo más tiempo? ¿Saben dónde es? Mientras trabajo, porque yo trabajo la mayor cantidad de mi tiempo en el auto o caminando solo por la calle. Eso es lo que hago la mayor cantidad de tiempo. Voy en busca de clientes y mientras tanto dejo el auto en un lugar y camino 5 o 6 cuadras para acá, y lo aprovecho. No es porque yo digo, bueno, voy caminando, tengo que pensar, me sale naturalmente, ¿verdad? Esa es mi higuera. Y a lo mejor puedo utilizar ese tiempo, si quiero, qué sé yo, para ponerme unos auriculares y escuchar música. Yo en el auto tengo música de la que me pidan, de la que me guste, mejor dicho. Reggaetón no van a escuchar y ese tipo de cosas, ¿no? Por las dudas. Pero me encanta. Y a lo mejor podría aprovechar ese momento también. Pero esos momentos son los cuales utilizo para que el Señor me responda, escuche mis oraciones, mis pedidos, y que pueda llegar a entender a lo mejor alguna idea. Muchas veces uno está pensando en cualquier cosa, cantando una canción, y de pronto le aparece una idea de algo que nunca lo había visto de esa manera y Dios nos habla. Yo no sé cuál es la higuera de cada uno. A lo mejor podría utilizar también ese tiempo para pensar, bueno, mirá, que trabajo, la verdad que es un trabajo lindo el que tengo, mirá, si yo hiciera esto, pudiera generar más recursos, y si pudiera ir a ver a esta farmacia para que me compre más. De hecho, lo hago también, pero la mayor parte del tiempo, mi cabeza se va sola hacia los lugares que tienen que ver con un encuentro con el Señor. Y yo no sé cuál es la higuera que cada uno de ustedes tiene, pero todos, ¿saben que todos tenemos una higuera? Esa higuera puede ser el lugar donde cada uno de nosotros piensa cómo prosperar. Esa higuera puede ser cómo cada uno de nosotros va a hacer que ese fruto que nos da esa planta nos genere algún recurso. O también puede ser ese lugar donde nos refugiamos y nos apartamos para estar solos con el Señor, recibiendo el frescor, la frescura de su presencia y el toque de su Espíritu Santo, dándonos respuestas, escuchando nuestras oraciones. Que el Señor nos ayude, que seamos israelitas verdaderos, en los cuales no se encuentre engaño ni hipocresía, ni en nuestra boca ni en nuestra actitud. Que el Señor nos ayude para que todos estemos dispuestos, para que nuestra higuera sea aquella que nos ubique en comunión con el Señor cada día para recibir sus enseñanzas y comer de ese dulce fruto que para nosotros es la vida eterna que Él ha comprado a precio de sangre. Señor, te damos gracias, Señor, que tú te has manifestado en nuestra vida, Señor. Te damos gracias que tú nos ves cada día en el lugar donde cada uno de nosotros recapacita, ora y piensa
en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, queremos crecer en este camino. Señor, queremos que te reveles a nosotros más y más cada día y que nos muestres qué es lo que tenemos que hacer con cada una de las situaciones que vienen a nosotros para salir victoriosos y para comportarnos de acuerdo a tu palabra. Señor, ayúdanos a no ser personas guiadas por el engaño ni la hipocresía, sino a ser personas guiadas por un espíritu verdadero que busca la salvación, que busca la redención y que busca la comunión contigo en cada día, Señor. Gloria a tu nombre te damos, Señor. Aleluya. Te damos gracias y le invito a que si quiere que el Señor se esté manifestando en su vida y que Él esté haciendo de su higuera el lugar donde pueda tener comunión para revelarse, para revelar sus dudas, para despejar sus inquietudes y para darle un camino hacia la libertad espiritual, levante sus manos y dígale a Él que lo ama, dígale a Él que llene su corazón y que su Espíritu Santo esté llenándolo. Gloria a tu nombre, Señor, alabado, gloria a tu nombre, divino Rey.